Bienvenidas a su podcast número 449 de Mujeres Radiantes. Soy la licenciada Alma Sarabia, quien les transmite desde Canadá y Cancún, México, en su serie de preguntas y respuestas. Nuestro tema de hoy se llama Mujercillas, continuando con el estudio de Primera y Segunda de Timoteo. Hoy vamos a leer la segunda carta a Timoteo escrita por Pablo, capítulo 3. Le damos la bienvenida a la abogada Lady Campos y todas juntas pondremos nuestra diligencia en este recurso que Dios nos ha dejado, que es la lectura y estudio de su palabra, para ser transformadas y moldeadas con la finalidad de seguir ese modelo de la feminidad bíblica que Él diseñó para nosotras desde el principio. En esta soleada mañana les saludo desde este bello país de Canadá. Igualmente saludos a toda la audiencia. Almita, quiero compartirles a los que nos están escuchando hoy nuestra felicidad de que hoy estamos estrenando la ampliación de esta fundación en otro país, en Cancún, México, dando cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18 y 19, que resumido dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Y bueno, les comparto algo muy personal. Recuerdo que en ese mismo lugar donde hoy está Alma Lucero, en esa amplia sala comedor donde está viviendo en este tiempo, hace como 20 años se comenzó una pequeña célula entre las empleadas de la fiscalía donde prestaba mis servicios profesionales. También compartían con nosotras algunas vecinas y amigas que fielmente se estuvieron reuniendo para estudiar la palabra y tomarnos un té o cafecito con galletas. Esto lo hicimos durante muchos años en las tardes o en las noches cuando salíamos del trabajo. Dios ha sido fiel y ha mantenido y engrandecido este ministerio con el paso del tiempo, porque hoy lo regresa engrandecido y para que podamos disfrutar juntas la hermosura del Evangelio. Bueno, ya no las distraigo y continuamos con la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Por favor, Almita, si puedes leerlo. Por supuesto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vayamos a la primera pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de las personas que aparentarán ser piadosos? La respuesta a la primera pregunta, vamos a decir que son las personas que por su forma exterior de cristianismo y virtud los hace más peligrosos. Y te voy a dar 3 ejemplos. Vamos a hablar de 2 hombres y una mujer, todos ellos religiosos, que aparentaban ser piadosos o piadosa. Y aunque tristemente hay muchos más, vamos a empezar con el primero, que fue el sacerdote Marcial Maciel degollado, quien fue encontrado responsable de cometer delitos de abuso contra niños menores de edad. El segundo es otro falso pastor de nombre Miguel Ángel García Rascón, quien fue denunciado por su esposa, pero antes ya había sido sentenciado. En un primer caso fue un delito confeso y de nueva cuenta reincidió en el segundo caso. Nada más que en esta ocasión, por la corrupción que impera en ese país, logra sobornar a las autoridades y ahora se encuentra libre paseando por las calles, siendo un peligro para los niños menores de edad. Él junto con su esposa siguen atendiendo niños en el lugar donde se reúnen. Su última víctima fue una niña con deficiencia mental a la cual hasta el día de hoy no le han hecho justicia. Y dice Mateo 15, versículo 14, de estos corazones que son ciegos guiando a otros ciegos. Vamos a hablar del tercer ejemplo, que es una mujer, la última, también con apariencia de piedad. Esta es una mujer, hija de un pastor en Estados Unidos, que era maestra de escuela dominical, y su padre, además de ser pastor, era el sheriff de la localidad donde vivían. Esta mujer, en complicidad con su esposo, trataron de privar de la vida a su hija y le hicieron creer a todos, a sus familiares, a la comunidad, que le habían robado a su menor hija cuando desapareció esta, que era de meses o 1 año de edad. Hasta que casi 10 años después, su padre, que nunca dejó de investigar este caso, descubrió la verdad y le encarceló junto con su esposo. Como ejemplo para los demás congregantes, además, su padre, un devoto pastor, la detuvo en las instalaciones de la iglesia en donde ese día ella todavía continuaba siendo maestra de la escuela dominical. De hecho, hay una película de este caso. Y para terminar esta respuesta, quiero también hacer mención que la lista que hace Pablo de los atributos de los hombres en los tiempos postreros, en los versículos 3 al 4, y refiriéndose también a la falsa piedad, nos da al final una orden, que es la de evitarlos. Que con esa gente ni te metas, no nos metamos. Y de nuevo, lo repite Mateo 15, versículo 14, ya que al principio dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Es impresionante que en los postreros días los tiempos peligrosos iban a describir la naturaleza salvaje de los hombres. Dios tenga misericordia de nosotras. Pasamos a la pregunta siguiente. En el versículo 6, Pablo habla de mujeres débiles, cargadas de pecado. ¿Podría profundizar más este versículo? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra mujercilla como una mujer de poca estimación o una mujer perdida y de mala vida.
En este versículo 6, mujeres débiles es otro término despreciativo de la literatura ajena a la Biblia. Estas mujeres están colmadas, dominadas por toda clase de pasiones, por lo que son vulnerables ante los falsos pastores enumerados en la respuesta anterior. Estas mujeres siempre están buscando un mayor conocimiento, pero la misma falsedad de su enseñanza las dejaba en la ignorancia de la verdad. Por eso también se consideraban ingenuas y débiles. Hasta hoy hay mujeres que consideran que la ingenuidad es una virtud por su falta de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. También esto es debido a que están agobiadas por la culpa emocional y espiritual de sus propios pecados. Pero damos gracias a Jesús hoy por esas mujeres y hombres que están vivos y tienen esperanza si se arrepienten y creen. Roguemos por su salvación. Se entiende que cuando Pablo habló del conocimiento de la verdad, se refería a ser salvo en el versículo 7. Continuamos. ¿Qué ejemplo nos pone Pablo de opositores a la verdad y lo hace público? Así como en estos tiempos que son públicas las sentencias criminales condenatorias en contra de los falsos pastores, hombres y mujeres con falsa apariencia de piedad, y nos dan el ejemplo de Janes y Jambres, son considerados hasta el día de hoy como personas de mente depravada, reprobados en la fe. ¿Qué les espera a los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo? Pablo dice que serán perseguidos por un mundo que rechaza a Cristo. Por último, nuestra pregunta 5 es: ¿qué nos dice Pablo acerca de la Escritura en el versículo 16? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, es precisa, es inerrante, no tiene ningún error, es infalible, no puede ser quebrantada, nunca nos engaña, como dice Juan 10, versículo 35, y tiene autoridad porque procede de Dios. También es útil en 4 áreas: enseñar la verdad de Dios a las personas, reprender a los que están pecando, corregir a los que están equivocados e instruir a las personas para andar en los caminos rectos de Dios. Qué inspirador es saber que Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las Escrituras, Dios es quien habla. Con esto terminamos este edificante estudio de la palabra. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, amiga y hermana Lady. Hasta pronto, Almita, y a toda la audiencia que con un solo corazón hoy buscamos la voluntad de Dios. Espero que este estudio de nuevo haya glorificado a Jesús y deseo que tengan una bendecida semana. Las amamos, amigas y hermanas. Hasta pronto. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women